Hola y bienvenidos a calorifrio.com, el portal referente de las instalaciones de climatización, refrigeración y construcción sostenible en España. Hoy hablaremos de los radiadores eléctricos. Entre los distintos tipos de radiadores para calefacción que existen en el mercado, los radiadores eléctricos son una opción recomendable si buscamos una solución sin obras y que no requiera de una gran instalación. Se acostumbran a instalar en viviendas, locales y oficinas que, en general, no demanden un alto consumo de calefacción y que estén situadas en zonas templadas en las que no se alcancen temperaturas extremas. El mercado ofrece varios tipos de radiadores eléctricos en función de su tecnología, para poder elegir el que mejor se adapte a cada necesidad. Según su tecnología, pues, los radiadores pueden ser con fluido térmico, de bajo consumo, de tecnología seca, por infrarrojos, de baja temperatura, así como acumuladores eléctricos y convectores eléctricos. Y según sea su diseño, podemos optar entre el radiador toallero eléctrico o los radiadores de diseño decorativos. Los aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir el más adecuado son la potencia y la regulación inteligente. Pero vamos por partes. Los radiadores eléctricos con fluido térmico utilizan un fluido caloportador, como puede ser el aceite, que circula por su interior y calienta de forma uniforme toda la masa del radiador. Algunas marcas denominan de bajo consumo a este tipo de radiadores. Y es que, en general, los radiadores eléctricos de bajo consumo son aquellos que utilizan un fluido térmico específicamente diseñado para alcanzar una mayor inercia térmica que el agua. Hay que ser precavidos con los mensajes comerciales de bajo consumo, ya que lo que explican es que al tener mayor inercia térmica, el fluido tardará más en enfriarse, con lo que el radiador continúa emitiendo calor sin consumir energía. Sin embargo, la letra pequeña de este tipo de aparatos es que la mayor inercia térmica del fluido contenedor hace que también tarde más tiempo en calentar el radiador, con lo que el consumo final probablemente resulte ser el mismo. Se trata de un tipo de radiador indicado para viviendas o estancias que necesiten tener la calefacción encendida entre unas 5 y 6 horas. Los radiadores eléctricos de tecnología seca, por su parte, no precisan de fluido térmico. Utilizan una resistencia eléctrica para calentar el material del que están compuestos. Dependiendo del tipo de material que contengan, tendrán menor o mayor inercia térmica. En el caso de un radiador de chapa, aluminio o mica, se calentará muy rápidamente por tener poca inercia térmica, por lo que también se enfriará rápidamente al apagarlo. Y por lo tanto son aparatos que proporcionan calor rápidamente. Los radiadores cerámicos o de mármol, en cambio, tienen una mayor inercia térmica, es decir, tardan más en calentar, pero una vez lo hacen, mantienen más el calor. Los radiadores eléctricos infrarrojos se basan en la generación de ondas de radiación que calientan directamente los cuerpos y no el aire, a diferencia de los sistemas tradicionales de convección. Uno de los beneficios de este tipo de sistemas es que el aire no circula continuamente, por lo que no se levanta polvo. Los radiadores infrarrojos de este tipo se comercializan generalmente en forma de pequeños paneles que pueden colocarse en la pared o incluso en el techo. Además, se pueden encontrar tanto para colocar en el interior de la vivienda como en el exterior, en zonas techadas sin exposición directa a la lluvia. También se puede optar por los radiadores eléctricos de baja temperatura. Así como la mayoría de los radiadores convencionales funcionan con una temperatura de superficie máxima de 85 grados centígrados, los radiadores de baja temperatura están diseñados para calentar la estancia, pero sin que el equipo supere una temperatura de superficie, que puede variar dependiendo de las regulaciones de cada país. Este tipo de radiadores está especialmente indicado para su instalación en lugares como guarderías, colegios o residencias de mayores. Cuando se trata de acumuladores eléctricos, hablamos de aparatos que estén esencialmente diseñados para ofrecer el máximo aprovechamiento de las tarifas eléctricas con discriminación horaria. Estos aparatos almacenan el calor en su interior durante la noche o en periodos de tarifas especiales a precio reducido y lo descargan a lo largo de las 24 horas del día, según se haya programado previamente. Proporciona interesantes ahorros energéticos y económicos para el consumidor de calefacción eléctrica, sobre todo en viviendas donde se requiera calefacción durante más de 5 horas al día. El mundo de los radiadores por acumulación de calor ha experimentado gran innovación a lo largo de los últimos años y hoy en día podemos encontrar acumuladores de calor que autorregulan su carga de manera automática cada día, proporcionando un mayor confort al usuario e importantes ahorros con respecto a los acumuladores manuales tradicionales.
Además, incorporan reloj programador integrado e incluso pueden ser gestionados por control remoto vía Wi-Fi. Asimismo, los convectores eléctricos resultan estéticamente similares a los radiadores eléctricos, pero su tecnología y la forma en que calientan la estancia es distinta. Un convector calienta directamente el aire que traspasa por unas resistencias que a su vez se calientan gracias a la tecnología eléctrica. El aire caliente asciende por convección y caldea la instancia. Suelen ser fabricados en chapa, por lo que son bastante ligeros y económicos en relación a los radiadores. Ahora bien, cuando observamos los radiadores eléctricos según su diseño, encontramos el radiador eléctrico toallero, que se caracteriza por su diseño específicamente orientado para su instalación en el baño. Su composición es generalmente vertical y está estructurado en forma de barras horizontales en las que pueden colgar y secar las toallas usadas. Existen modelos extraplanos y muy decorativos. El uso en el baño obliga a tener en cuenta algunas recomendaciones de seguridad. Únicamente pueden colocarse a un mínimo de 60 centímetros de la zona de baño o ducha y deben contar con un determinado grado de protección frente a polvo o contra las salpicaduras del agua. Y también es posible decidirse por radiadores de diseño decorativos. La calefacción eléctrica ha dado un paso más en los últimos años hacia propuestas con un diseño moderno e innovador que se adaptan a todos los estilos de decoración del hogar. Los radiadores eléctricos han pasado de ser un mero aparato funcional a formar parte del entorno de una habitación, enriqueciendo su armonía con sus formas. Algunos de los conceptos a tener en cuenta a la hora de elegir un radiador eléctrico son la inercia térmica o cantidad de calor que puede conservar un cuerpo y a qué velocidad cede o conserva ese calor. Al enchufar estos radiadores a la corriente empiezan a calentar y normalmente, debido a este fenómeno, tardan un tiempo en conseguir alcanzar la temperatura indicada. Al igual que cuando se apagan, mantienen el calor durante cierto tiempo. Esto ocurre sobre todo en los radiadores con fluido térmico. Tarifa por discriminación horaria, que permite importantes descuentos en la factura de la luz. Comprenden un periodo de 14 horas en su franja horaria reducida o periodo valle, en el que el precio del kilovatio hora es muy inferior al precio estándar, y un periodo de 10 horas de periodo punta, en que el precio del kilovatio hora es ligeramente superior al precio normal. De esta forma, si desplazamos parte de nuestros consumos enérgicos a las horas valle, comprendidas entre las 10 de la noche y las 12 de la mañana, en horario de invierno podemos conseguir ahorros de entre un 20 y un 40% en la factura eléctrica. ¿Pero qué potencia necesito? Una forma simple para calcular la potencia que necesita un radiador eléctrico consiste en calcular unos 80 vatios por cada metro cuadrado y sumar un 30% más al resultado. Así, para calentar un espacio de 20 metros cuadrados se necesitaría uno o más radiadores de al menos 1.660 vatios y para calentar un espacio de 5 metros cuadrados se necesita un radiador de unos 550 vatios. No obstante, a la hora de calcular la potencia que necesitamos tenemos que tener en cuenta varios factores, como son la calidad del aislamiento térmico que tenga nuestra casa, la orientación de la misma o la zona climática en la que se encuentra. Cabe destacar que los radiadores eléctricos son 100% eficientes en cuanto al consumo de energía se refiere, de modo que toda la electricidad consumida es convertida directamente en calor. Y en cuanto a la regulación y control inteligente, los radiadores eléctricos integran una electrónica que permite ajustar el consumo, elegir la temperatura en cada momento y programar por horas y días el funcionamiento de cada radiador para un mayor control del consumo energético. De esta forma se consigue regular y reducir el consumo de la vivienda. Están dotados de termostatos de gran sensibilidad, lo que permite detectar la temperatura ambiente en todo momento y funcionar solo cuando la temperatura establecida haya bajado. Algunos radiadores poseen sensores para detectar la presencia de personas en la estancia o para percibir cuándo se produce una bajada drástica de la temperatura, ajustándola o apagándose automáticamente para evitar derroches de energía. Otra de las características que los radiadores de última generación muestran, como antes hemos señalado, es la conectividad Wi-Fi, que permite controlar los equipos a distancia y realizar ciertas programaciones para reducir el consumo. Este tipo de sistemas también tienen la capacidad de aprender nuestros hábitos y optimizarlos. Un mayor control del sistema de calefacción permite un mayor ahorro en calefacción, ya que se utilizará exclusivamente en el momento que nosotros programemos y a la temperatura que deseemos. Con todo lo expuesto, ¿cuáles son las ventajas de los radiadores eléctricos frente a los de gas?
Pues una instalación más sencilla y económica, ya que resultan especialmente rentables para consumos de calefacción medios como los que se producen en zonas de clima templado. Generalmente este sistema es instalado en viviendas en las que no se puede poner una caldera de gas o gasóleo y se busca la instalación más barata. Así, la instalación de radiadores eléctricos frente a las de radiadores de agua caliente gas resulta más económica, pero es que además apenas requiere mantenimiento. Una regulación independiente, dado que se puede regular la temperatura de cada radiador de forma independiente, con lo que se consiguen ambientes distintos para cada habitación y se limita el consumo programando el encendido o apagado de los radiadores siempre según las necesidades de confort. Que acumulan calor para ahorrar energía, puesto que si se eligen acumuladores de calor que almacenan el calor producido durante la noche o en periodos cuando se aplican tarifas especiales reducidas, es posible obtener interesantes ahorros energéticos y económicos. Aportan movilidad y fácil almacenaje, porque existen radiadores eléctricos con ruedas, que suponen una ventaja en momentos puntuales en los que se necesita apoyar otros sistemas de calefacción o bien calentar un espacio concreto de una estancia donde el calor no llegaría de otra forma. Por último, en este apartado, comentar que la electricidad ya puede ser una energía limpia gracias a las energías renovables como la solar y la eólica. Y en relación a sus desventajas, la electricidad es una energía cara. Efectivamente, en la actualidad la electricidad es más cara que el gas. Por lo tanto, calefactar una vivienda entera de grandes dimensiones solo con radiadores eléctricos en una zona en la que las temperaturas exteriores son muy frías puede suponer un desembolso económico considerable. En estos casos se recomienda instalar radiadores acumuladores de calor o, si se tiene la instalación, un sistema de calefacción a gas con radiadores de baja temperatura. Este tipo de soluciones requieren además altas potencias fijas. Una instalación completa con radiadores eléctricos o acumuladores nos obligará a contratar un mayor rango de potencia en nuestra factura eléctrica, que pagaremos, consumamos o no calefacción. En resumen, que el uso de los radiadores eléctricos puede ser una buena opción para unas pocas horas de calefacción al día, como apoyo complementario a otros sistemas de calefacción, para pequeños espacios y para instalación en zonas de clima templado. Y eso ha sido todo por hoy. Esperamos que hayáis disfrutado con esta pequeña explicación y recordaros que para más información en relación a temas relevantes sobre climatización, refrigeración y construcción sostenible podéis acceder a la web calorifrio.com y que si además queréis algún tipo de presupuesto para un proyecto de estas características podéis solicitarlo de manera gratuita en nuestro enlace presupuestos. Un saludo, muchas gracias y hasta pronto.